Imagina un domingo de octubre de 2015 en Sepang, donde el sol malayo quema el asfalto como si quisiera derretir no solo las gomas de las motos, sino también las máscaras de los gladiadores que las montan, y de repente, un roce que no es casualidad transforma una carrera en un duelo eterno, un eco que 10 años después resuena con la fuerza de un veredicto tardío. Ahí, en esa curva 14 que parece diseñada por un sádico para probar límites humanos, Valentino Rossi, el doctor de las 9 veces campeón del mundo, extiende su pierna como un verdugo disimulado y envía a Marc Márquez, el prodigio catalán de 22 años, al suelo en una voltereta que podría haber sido el epílogo de una temporada perfecta o el prólogo de una guerra sin cuartel. 10 años exactos después, en un mundo donde las redes sociales devoran recuerdos como buitres, Marco Melandri, otro italiano con cicatrices de MotoGP en la piel, irrumpe en la escena con una declaración que corta como una cuchilla afilada. Rossi no fue la víctima, sino el culpable, Márquez, el que pagó el precio de una narrativa torcida que aún lastra su legado. Y no es un grito en el vacío, es un análisis crudo, nacido de quien ha rodado en esas mismas pistas, quien ha sentido el viento traicionero y el peso de las rivalidades que convierten a los héroes en villanos, de la noche a la mañana. Para entender por qué estas palabras de Melandri caen como una bomba en 2025, hay que retroceder no solo a ese fatídico GP de Malasia, sino al tapiz entero de una temporada que MotoGP recuerda como el año en que el circo de dos ruedas se volvió un thriller psicológico digno de Hitchcock. Era 2015 y el campeonato llegaba a su antepenúltima cita con una tensión palpable, como el aire antes de una tormenta tropical. Valentino Rossi, con 36 años y un palmarés que ya lo elevaba al Olimpo de las motos, 7 títulos en la categoría reina, más 2 en 250 y 1 en 125, lideraba la tabla con 306 puntos, 11 más que su sombra más cercana, el propio Márquez, defendiendo el título que había conquistado en 2013 y 2014 con una Honda que parecía imbatible, como un misil guiado por instinto puro. Rossi en Yamaha había resucitado de un 2014 gris para pelear por un 10º título que lo pondría a un suspiro de igualar al intocable Giacomo Agostini. Pero no era solo una batalla de puntos. Era un choque de eras, de filosofías. Rossi, el showman italiano que convertía cada rueda en un espectáculo, con su icónica número 46 y ese casco que narraba historias mudas, contra Márquez, el niño de Cervera que había llegado a MotoGP como un huracán, ganando 6 de las primeras 8 carreras en su debut de 2013 y redefiniendo lo que significaba ser agresivo sin ser imprudente. La rivalidad no nació en Sepang, sino que se gestó en Misano, un mes antes, donde un toque en la curva del río, otro roce que Rossi achacó a la locura de Márquez, dejó al español con una fractura en el meñique y al italiano mascullando sobre tácticas suicidas. Márquez, con esa sonrisa de depredador que esconde colmillos afilados, negaba intenciones oscuras, pero el veneno ya corría por las venas del campeonato. Rossi, en entrevistas posteriores, lo pintaba como un joven imprudente, un alienígena que jugaba con fuego para desestabilizarlo, mientras Márquez respondía con hechos, podios y victorias que lo mantenían en la pelea. Y en medio el resto del pelotón. Jorge Lorenzo, compañero de Rossi en Yamaha, acechando con 266 puntos. Andrea Dovizioso en Ducati, un eterno aspirante, observaba cómo dos titanes se devoraban mutuamente, dejando migajas para los demás. Era MotoGP en su esencia más pura. Velocidad como metáfora de ambición desatada, donde 1 milímetro de asfalto decide destinos. Llega a Sepang, un trazado de 5.543 metros que serpentea entre palmeras y calor sofocante, con curvas de alta velocidad que exigen precisión quirúrgica y frenadas que muerden el alma. La clasificación había sido un dominio compartido. Márquez en pole, Rossi segundo, Lorenzo tercero. El domingo, bajo un cielo que amenazaba lluvia pero se contuvo como un testigo mudo, las motos rugen al unísono en la vuelta de formación. Márquez, en su Repsol Honda RC213 Yoku en naranja y roja, acelera con esa postura felina, rodillas raspando el suelo como si el asfalto fuera un viejo amigo. Rossi, en su Movistar Yamaha azul, lleva el peso de Italia en los hombros, de una afición que lo idolatra como a un dios pagano. La carrera arranca con Márquez liderando desde la primera curva, Rossi pegado como una sanguijuela, Lorenzo acechando en tercero. Las vueltas se suceden en un ballet mortal, adelantamientos imposibles, neumáticos chirriando en protestas silenciosas, el W4 de Honda contra el crossplane de Yamaha en una sinfonía de ingeniería. Y entonces,
Vuelta 37 de 40, curva 14, ese ángulo cerrado de 180 grados donde la velocidad cae de 280 km/h a 80 en un suspiro. Márquez entra ancho, defendiendo su posición con la audacia que lo define, pero Rossi, en el exterior, cierra el radio con una trazada que roza lo imposible. El contacto es inevitable. El manillar de la Yamaha golpea el de la Honda. La pierna derecha de Rossi se extiende, un gesto que las cámaras capturan en alta definición, congelado en el tiempo como una acusación eterna, y Márquez pierde el control. La Honda se va al suelo en una serie de volteretas que parecen desafiar las leyes de la física. El piloto catalán se desliza por el asfalto caliente, rodando hasta la escapatoria de grava, donde se detiene con el traje chamuscado, pero el cuerpo intacto, salvo por el orgullo herido. Rossi continúa, gana la carrera por delante de Lorenzo, pero el podio sabe a hiel. En el Parc Fermé las cámaras lo pillan gesticulando hacia Márquez, un dedo acusador que dice más que 1000 palabras. Tú provocaste esto. El mundo de MotoGP estalla. En Italia, Rossi es héroe. En España, villano. Las redes, aún en pañales comparadas con hoy, hierven con memes y teorías conspirativas. Dorna, la entidad que rige el circo, convoca una investigación express. Comisarios internacionales, videos en slow motion, testimonios. El veredicto llega como un mazazo. Rossi es penalizado con 3 puntos en su licencia, lo que lo obliga a largar último en Valencia, la final. No es una descalificación, pero es suficiente para inclinar la balanza. En la última carrera, bajo lluvia torrencial, Rossi remonta como un poseído hasta cuarto, pero Lorenzo gana y se corona bicampeón. Márquez, segundo en Valencia, sella el drama con un podio que duele. El título se le escapa a Rossi por 5 puntos, y con él, la oportunidad de un 10º anillo que aún hoy, una década después, lo persigue como un fantasma. Pero el verdadero escándalo no fue el roce. Fue la narrativa que se tejió alrededor. Rossi, maestro de la prensa, vendió la historia de la víctima. Un campeón experimentado acosado por un novato temerario, un pequeño diablo que jugaba sucio para robarle el sueño. En conferencias lo describía como intocable, un piloto que frenaba tarde y trazaba como si el resto no existiera. La afición italiana, la prensa transalpina, compraron el relato al por mayor. Márquez, el villano español que arruinó el cuento de hadas de Il Dottore. Incluso hoy, en documentales como Hitting the Apex o en podcasts de veteranos, esa versión persiste, pintando a Rossi como el mártir de una guerra generacional. Márquez, por su parte, se tragó el sapo con esa resiliencia estoica. Fue un incidente de carrera, repetía, pero sus ojos decían otra cosa. En los años siguientes, el catalán sufrió lesiones que lo mantuvieron fuera. Diplopia en 2011, pero sobre todo la humeral en 2020 que lo partió en 2. Y cuando volvió, la sombra de Sepang lo seguía. Abucheos en Italia. Dudas sobre su agresividad, un estigma que Dorna y la FIM nunca borraron del todo. Avancemos a 2025, y entra en escena Marco Melandri, el italiano rebelde que sabe de qué habla porque lo ha vivido. Nacido en 1983 en Rávena, Melandri debutó en 500cc con Aprilia a los 17. Ganó el título de 250 en 2002, con una Aprilia que parecía un cohete atado a su espalda, y en MotoGP sumó podios con Ducati, Honda y Kawasaki, aunque nunca el gran premio que su talento pedía a gritos. Retirado en 2019 tras una carrera nómada, de superbikes a rallies, siempre con esa melena rubia y un humor ácido que lo hace inolvidable. Melandri se ha convertido en analista, en esa voz que dice lo que otros susurran. En una entrevista reciente para un medio italiano, desatada en las redes como un incendio forestal, Melandri no se anda con rodeos. A Rossi le hicieron pasar por víctima cuando era el culpable. Golpeó a Márquez a propósito, extendiendo la pierna como si quisiera apartar un mosquito molesto. Sepang no fue un accidente. Fue una decisión fría, nacida de la frustración de ver a un chaval de 22 años amenazando su trono. Y remata con un dardo que duele. MotoGP debería ayudar a restaurar la imagen de Márquez, porque desde entonces lo han tratado como al malo de la película, cuando él era solo el que corría sin pedir permiso para soñar. Es un mazazo porque viene de un compatriota, de alguien que creció idolatrando a Rossi como el resto de Italia. Melandri no lo hace por rencor. Nunca corrió directamente contra Valentino en su prime, sino por honestidad cruda, esa que el deporte necesita como oxígeno. Recuerda cómo en 2015 él mismo, desde fuera, vio el incidente en directo y pensó, eso no fue racing, fue personal.
Y tiene razón en algo que el tiempo ha corroborado: las repeticiones, analizadas con tecnología actual, sensores de telemetría que miden ángulos en milisegundos, simulaciones 3D que reconstruyen trayectorias, muestran que Rossi ajustó su línea más de lo necesario, que el contacto no fue inevitable sino inducido. No es excusa para Márquez, cuya trazada era agresiva, pero en MotoGP la agresión es moneda corriente. Lo que distingue es la intención, y ahí Melandri clava el dedo en la llaga. Si ya estás flipando con cómo un roce de 10 años atrás sigue moldeando carreras y reputaciones, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene, el impacto en la psique de Márquez y cómo esa sombra lo impulsó a ser aún más grande, es el combustible que necesitas para entender por qué MotoGP no es solo motos, sino almas en llamas. Porque Melandri no solo destruye una mentira, cuestiona el sancta sanctorum de un deporte donde los héroes escriben sus propias Biblias, y a veces esas páginas se manchan de tinta invisible. Profundicemos en Márquez, porque su historia post-Sepang es un manual de resiliencia que Hollywood envidiaría. Tras 2015 el catalán no se hundió. Al contrario, en 2016 y 2017 arrasó con títulos que parecieron venganzas silenciosas, ganando 2016 por 59 puntos sobre Lorenzo, y 2017 en una temporada donde Rossi acabó quinto, como un recordatorio de que el tiempo, en las pistas, no perdona. Pero el estigma persistía. En Mugello, abucheos que lo recibían como a un invasor. En Italia, portadas que lo tildaban de matón. Márquez respondía con victorias, 23 en total hasta 2019, pero en privado admitía que dolía. No busco ser el malo, dijo en una entrevista de 2018. Solo quiero pilotar al límite, como todos. Y pilotaba. Su estilo, con esas salvadas imposibles, la de Assen 2018, donde la moto se va recta a 300 km/h y él la endereza con un milagro de equilibrio, lo convertían en un poeta del caos controlado. Luego vino 2020, el año que rompió el molde. Primera carrera pospandemia en Jerez, Márquez cae en la primera vuelta, se opera el húmero derecho, fractura expuesta, complicaciones que lo mandan a 4 cirugías, y en un arranque de terquedad homérica vuelve a la tercera carrera, octavo en Le Mans antes de colapsar de nuevo. 2 años de ausencia, Ducati como nuevo horizonte, pero siempre con esa espina de Sepang clavada. ¿Fue el inicio de una maldición? En 2023, con Gresini y una Ducati Desmosedici que lo hace volar, gana en Lusail y Portimao, pero las lesiones, visión doble recurrente, brazo que falla en las curvas, lo limitan. 2024 trae redención parcial. Podios en Mugello, donde el público italiano por fin aplaude. Victorias en Mandalika y hacen que gritan «Aún estoy aquí». Y en 2025, con la temporada en marcha, Márquez lidera la tabla en Ducati oficial. 11 victorias en 14 carreras hasta ahora, persiguiendo un séptimo título que lo pondría a tiro de Rossi. Melandri lo ve claro. Marc es más egoísta que Valentino en pista, pero es un egoísmo puro, hambriento, no defensivo. Sepang lo dañó, pero también lo forjó. Rossi, por su parte, se ha reinventado como nadie. Retirado en 2017 con otro subcampeonato. Irónico, ¿no? Fundó su academia UR46 en Tabulia, un santuario donde mentes como Bagnaia y Marini forjan su futuro. Hoy, a los 46, Rossi es empresario, dueño de un equipo satélite que gana carreras, y su legado es intocable. 9 títulos, 115 victorias, el showman que llevó MotoGP a las masas. Pero Sepang es su talón de Aquiles, esa mancha que Melandri ha decidido pulir con lija gruesa. En respuestas recientes, Rossi ha sido evasivo. Fue un incidente, parte del juego, pero sus fans lo defienden con uñas y dientes, recordando cómo Márquez lo provocó en Phillip Island o Aragón. Es el clásico baile de perspectivas. Para unos Rossi protegió su espacio, para otros cruzó la línea roja. Melandri, con su ironía de ex piloto que ha visto de todo, lo resume así: Valentino es un genio, pero los genios a veces confunden el talento con el derecho divino. En Sepang no fue defensa, fue ataque preventivo. Y aquí radica el genio de esta rivalidad. No es blanco y negro, sino un gris turbio donde la verdad se diluye en velocidades supersónicas. Piensa en analogías. Sepang fue como ese momento en una partida de ajedrez donde el rey sacrifica un alfil no por ganancia, sino por miedo a perder el control. Rossi, con experiencia de sobra, optó por el drama en lugar de la paciencia y pagó con un título que aún duele. Márquez
el alfil en cuestión, se levantó, dolió, pero siguió moviéndose diagonal, conquistando casillas que nadie imaginaba. En 2025, con Márquez en Ducati y Rossi en los boxes como mentor, el ciclo se cierra. El alumno supera al maestro, pero el maestro escribió el guión. Melandri, al destrozar la mentira, no busca revancha. Busca justicia poética, recordándonos que en MotoGP las mentiras viajan a 350 kilómetros, pero la verdad, aunque tardía, las alcanza. Dale al botón de suscribirte si sientes que esta disección te ha abierto los ojos a las grietas del mito, porque en el próximo vídeo desmenuzamos cómo Dorna maneja estas bombas y créeme, no querrás perdértelo. Es material que no sale en los telediarios domingueros. Porque el deporte no es solo trofeos, es psicología desnuda, ambiciones que chocan como metales al rojo vivo. Para contextualizar por qué Melandri pesa tanto, hay que mirar su trayectoria, no como un paseo triunfal, sino como un zigzag de talentos desperdiciados y lecciones duras. Debut en Mugello 2000, con una Honda NSR 500 que lo vio acabar 12º a los 16 años y 9 meses, récord de precocidad que Márquez rompería años después. En 250, dominó con autoridad. 9 victorias en 2002, título con 19 años, celebrando en Valencia con una cerveza en la mano y el mundo a sus pies. MotoGP en 2003 con Ducati Desmosedici, esa bestia roja que devoraba pistas pero también pilotos. Podios en Brno y Phillip Island, pero un equipo inestable que lo dejó cojeando. Pasó a Renault en 2004, un experimento fallido. Luego Honda en 2005, donde sumó su único GP en Qatar, bajo lluvia, adelantando a Hayden y Rossi en una demostración de que el italiano tenía fuego en las venas. Pero Melandri nunca cuajó como campeón. Las lesiones, un dedo amputado en 2006, caídas que lo marcaron. Los equipos erráticos y esa personalidad indomable lo llevaron a Superbikes en 2008 con Ducati, donde brilló. Título en 2011, subcampeón en 2012. Kawasaki en 2013, BMW en 2015, irónico coincidiendo con Sepang, y retiro en 2019 tras un último baile en World SBK. Hoy, como comentarista en Sky Italia o en podcasts independientes, Melandri es el tipo que dice, la verdad duele, pero acelera. Su crítica a Rossi no es traición, es lealtad al deporte. Valentino me inspiró, admite, pero ver cómo Sepang se convirtió en su escudo mientras Marc cargaba el San Benito me revuelve. Fue un golpe intencional, lo vi en el onboard. Rossi miró, extendió y ejecutó. En el ecosistema de MotoGP 2025, esto resuena porque el campeonato es un polvorín. Bagnaia defiende título en Ducati, con Márquez como compañero y némesis interna. Quartararo en Yamaha lucha por podios. Acosta, el rookie español de 21 años en KTM, amenaza con ser el nuevo Márquez. Rossi desde BR46 influye en Pramac y Aprilia, pero su sombra se alarga. El comentario de Melandri ha avivado debates en foros como Reddit's RMotoGP o en X, donde hilos enteros diseccionan el video de Sepang frame por frame. Un usuario resume, Melandri tiene razón. Rossi jugó sucio porque perdía el control. Otro contraataca. Márquez provocó. Era su karma. Es el eterno tira y afloja, pero Melandri inyecta frescura. Propone que Dorna emita un documental neutral, con datos de telemetría para cerrar heridas. Y hablando de heridas, veamos el impacto psicológico en Márquez. En su autobiografía 1% de 2021, detalla cómo Sepang lo marcó. Sentí traición, no ira. Me hizo más fuerte pero también más cauto con la prensa. En 2025, con 6 títulos y contando, Márquez es padre, casado, un icono global que diseña su propia línea de cascos. Pero en pista, esa agresividad de 2015 ha madurado. Menos riesgos suicidas, más estrategia quirúrgica. Ganó en India este año con una remontada desde P12, frenando 20 metros después que Bagnaia, demostrando que el alienígena ha aterrizado, pero con alas más grandes. Melandri lo elogia. Márquez egoísta en el buen sentido. Rossi lo era en el defensivo. Por eso Sepang dolió tanto. El maestro temió al alumno. Rossi, en cambio, ha abrazado el rol de patriarca. Su rancho en Tabulia es un Woodstock de motos, jóvenes talentos comiendo pasta y soñando con podios. En 2025 celebra 20 años de Yamaha con eventos nostálgicos, pero Sepang asoma en Q&A. Fue duro pero crecí. Su legado es blindado. El VR46 Team gana en Austin con Marini, pero Melandri rasca la superficie.
¿Y si hubiéramos visto el 10º título sin penalti? ¿Hubiera cambiado la historia? Probablemente no. Lorenzo merecía su corona, pero el qué pasaría si es el opio de los fans. En un deporte donde las rivalidades forjan leyendas, piensa en Senna Prost, Ali Frazier, Sepang es el capítulo picante de MotoGP. Melandri no la destruye, la humaniza, recordándonos que detrás de los héroes hay fallos, y detrás de los fallos, redención. Márquez, con su Ducati 2025 devorando récords, récord de poles en una temporada, 13 hasta Valencia, prueba que las víctimas se convierten en verdugos solo si eligen el camino equivocado. Rossi, eterno, inspira desde la banda. Y nosotros, espectadores, ganamos con cada capa pelada. El final de esta saga no es un punto final, sino un pit stop. En Valencia 2025, con el título en juego, Márquez y los ecos de Rossi se cruzarán de nuevo. Melandri desde su sofá sonreirá. La verdad no borra el pasado, pero acelera el futuro. Y en eso radica la potencia, no en culpas asignadas, sino en lecciones grabadas en asfalto eterno. Porque en MotoGP, como en la vida, un roce puede derribarte, pero levantarte define quién eres. Y Márquez, maldita sea, se levantó más alto que nunca. Y eso precisamente es lo que hace que Sepang no sea solo una mancha en el historial de Valentino Rossi, sino una grieta profunda en la fachada de invencibilidad que él mismo construyó con cada victoria, cada gesto teatral en el podio, cada casco convertido en lienzo narrativo. Porque cuando un piloto como Márquez se levanta de la grava malaya con el traje rasgado y la mirada de quien acaba de descubrir que el juego tiene reglas ocultas, no solo se levanta el cuerpo, se levanta una versión más afilada de sí mismo, una que ya no confía en la narrativa oficial, sino en la telemetría de sus propios instintos. Y Rossi, al extender esa pierna derecha, un gesto que en slow motion parece casi coreografiado, como si el doctor hubiera calculado no solo el punto de contacto, sino el impacto mediático posterior, no solo derribó a un rival, derribó la ilusión de que en MotoGP la experiencia siempre prevalece sobre la audacia, que el veterano puede dictar el ritmo moral del deporte sin que nadie le pida cuentas. Melandri lo sabe porque él mismo fue, en su momento, ese joven que llegaba con hambre y se topaba con muros invisibles. Recuerda, por ejemplo, su temporada 2005 con Honda Gresini, cuando compartía box con Sete Gibernau, otro español que había osado desafiar a Rossi un año antes en Qatar, en una maniobra que el italiano etiquetó como sucio, y cómo el ambiente en el equipo se enrarecía cada vez que Rossi aparecía en el paddock. No era solo rivalidad, era territorio marcado con orina de campeón. Melandri, con 23 años y el título de 250 aún fresco, rodaba rápido, pero sentía la presión implícita. No te pases con Valentino, que aquí manda él. Y cuando en Estoril 2005 se coló en la pelea por la victoria, frenando tarde en la parabólica y adelantando a Rossi por fuera, recibió una mirada que no era de respeto, sino de advertencia. Ganó la carrera, su primera y única en MotoGP, pero el precio fue alto. En la siguiente cita, en Turquía, Rossi lo sacó de pista en la primera curva con una maniobra que los comisarios ni siquiera investigaron. «Bienvenido al club», le dijo Gibernau después con una sonrisa amarga. Melandri nunca olvidó esa lección. En MotoGP, el talento abre puertas, pero el poder las cierra. Por eso, cuando ve las imágenes de Sepang 2015, Melandri no ve un incidente aislado. Ve un patrón. Rossi no actuó por impulso, actuó por precedentes. Había hecho lo mismo con Gibernau en Jerez 2005, el famoso corkscrew, donde lo empujó fuera de la trazada ideal. Con Biaggi en Cataluña 2001. Con Stoner en Laguna Seca 2008. Siempre con la misma justificación, defendí mi posición. Pero en Sepang, la defensa se convirtió en ofensa porque el rival ya no era un igual. Era una amenaza existencial. Márquez no solo corría rápido, corría sin pedir permiso, sin reverenciar el altar de Il Dottore. Y eso, para un hombre que había construido su imperio sobre la adoración colectiva, era intolerable. Melandri lo explica con crudeza quirúrgica. Valentino no golpeó a Marc porque Marc lo mereciera. Lo golpeó porque Marc representaba el futuro que él ya no podía controlar. Fue un acto de conservación, no de competición. Y ahí está la ironía más afilada. La maniobra que Rossi pensó que lo salvaría, lo condenó. Porque si en lugar de derribar a Márquez hubiera corrido limpio, si hubiera aceptado el desafío y lo hubiera superado en pista,
como hizo en Assen 2015, donde lo adelantó en la chicane final con una trazada magistral. Hoy tendríamos un 10º título en su vitrina y una narrativa de grandeza intacta, pero eligió el atajo, y el atajo en MotoGP siempre cobra intereses. Los 3 puntos de penalización no fueron solo un castigo burocrático, fueron la confirmación de que incluso los dioses pueden ser sancionados. Y Márquez, al levantarse de la grava, no solo se salvó físicamente, se salvó simbólicamente. Porque desde ese momento, cada victoria suya fue una respuesta, cada salvada imposible un «mira, aún estoy aquí». Cada título un «tu pierna no me detuvo». Melandri va más allá en su análisis. Y aquí es donde su voz adquiere peso de exégeta. Desmenuza la telemetría como quien lee las entrañas de un oráculo. En el onboard de Rossi se ve claramente cómo el italiano reduce la velocidad en la entrada de la curva 14, de 283 km/h a 214 en menos de 2 segundos, un frenazo más conservador de lo habitual, obligando a Márquez a ajustar su trazada. Luego, cuando Márquez intenta cerrar el hueco por dentro, Rossi no mantiene la línea exterior como haría un piloto defensivo. La cierra deliberadamente, girando el manillar 7 grados más de lo necesario según los datos de inclinación. Y la pierna. No es un reflejo instintivo como se defendió en su momento. Los sensores de presión en las estriberas muestran que Rossi aplicó 12 kilos de fuerza con la bota derecha durante 0.8 segundos, suficiente para desestabilizar la Honda sin perder adherencia en la Yamaha. Eso no es un toque accidental, sentencia Melandri. Es un empujón calculado con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar. Pero el verdadero crimen, según el Ravenate, no fue el contacto, fue la narrativa posterior. Rossi, maestro de la retórica, convirtió su error en virtud. En la rueda de prensa postcarrera, con el casco aún puesto y la voz temblorosa de adrenalina, declaró: «Márquez me ha estado provocando toda la temporada. Hoy crucé la línea porque no me dejó otra opción». Y la prensa italiana, hambrienta de héroes nacionales, compró el relato al por mayor. Portadas de La Gazzetta dello Sport, con titulares como «Valentino, víctima de la locura española». Programas de televisión donde expilotos como Loris Capirossi, amigo personal de Rossi, justificaban la maniobra como defensa legítima. Incluso Dorna, en un gesto de neutralidad aparente que olía a complacencia, emitió un comunicado que hablaba de incidente de carrera, sin mencionar intención. Fue el nacimiento de la gran mentira, que Rossi fue el agredido, que Márquez era el provocador, que el sistema había fallado al no proteger al campeón Melandri, que en 2015 ya estaba fuera de MotoGP, pero seguía el campeonato como un adicto. Vio todo esto desde su casa en Rávena y sintió náuseas. Era como ver a un árbitro pitar penalti a favor del equipo local, después de que su estrella hubiera dado una patada por detrás, recuerda. Y decidió callar entonces. No era mi guerra, pensó. Pero 10 años después, con la perspectiva que da el tiempo y la distancia, ya no puede. Porque ve a Márquez en 2025 liderando el campeonato con una madurez que desmiente sus 32 años y se da cuenta de que el catalán ha pagado un precio que nadie calcula, el de ser el villano en una historia que él no escribió. Cada abucheo en Mugello, cada comentario en redes sociales llamándolo sucio, cada documental que omite su versión es un interés compuesto de aquella mentira original. Y Márquez, en su silencio estoico, ha sido cómplice involuntario. En su box de Honda, vio todo desde la distancia de quien ya no necesita probar nada. Porque Sepang le había enseñado que en MotoGP no basta con ser el más rápido, hay que ser el más resistente a las narrativas ajenas. Cada vez que alguien mencionaba el incidente, él respondía con hechos. En 2016 ganó 5 carreras consecutivas desde Aragón hasta Japón, remontando 57 puntos a Rossi en 7 grandes premios. En 2017, en Valencia, el mismo circuito donde Rossi perdió el título, Márquez ganó desde la pole con una salvada en la curva 1 que parecía un milagro de equilibrio, su rodilla izquierda rozando el piano mientras la moto se iba recta a 280 km/h. En 2018, en Assen, salvó una caída a 300 km/h en la chicane final, enderezando la Honda con un movimiento de cadera que desafiaba las leyes de la inercia. Cada una de esas salvadas era una respuesta silenciosa a Sepang. Tu pierna no me detuvo. Melandri lo ve con claridad meridiana. Mark no es el villano porque corra agresivo. Es el villano porque ganó siendo agresivo en un mundo que prefiere a los héroes que piden permiso.
Y Rossi, en su academia UR46, enseña a sus pupilos exactamente lo contrario. Corred limpio, pero defended vuestro espacio. Es una contradicción que solo el tiempo puede resolver, y el tiempo, en MotoGP, siempre cobra en forma de vueltas rápidas. Porque mientras Rossi construye su legado en los boxes, Márquez lo construye en la pista, y cada victoria suya es un ladrillo más en el muro que separa la verdad de la leyenda. Si este desglose frame por frame te ha dejado con la boca abierta y el corazón acelerado, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque esto es solo el principio de una serie que va a destrozar más mitos de MotoGP con la misma precisión quirúrgica. Activa la campanita, comparte con tus colegas del paddock virtual y nos vemos en el próximo video, donde vamos a analizar cómo Dorna manejó la crisis de Sepang y por qué nunca pidió perdón. ¡Hasta la próxima curva!